En el apartado básico de la práctica haremos uso de unos portalámparas, paraguas y trípodes para iluminar de una manera eficiente un estudio en el cual se realizará una videopráctica. En la siguiente parte de esta práctica mostraremos un trípode e indicaremos la función de cada una de sus partes. Por último, realizaremos unos ajustes en una cámara de vídeo de estudio con el fin de obtener la mayor calidad de imagen posible dentro de sus posibilidades. Los parámetros que modificaremos para tal fin será el filtro de la cámara, la velocidad de obturación, el balance de blancos, el iris, donde haremos uso de un osciloscopio para apreciar los posibles cambios en su nivel de señal, y del pedestal de negro. Esto se realizará tanto de forma manual como mediante el uso de la CCU. En el caso del apartado avanzado, profundizaremos en las funciones de la CCU y nos centraremos en el ajuste de la velocidad de obturación de la cámara, apreciando la diferencia entre las imágenes que se muestran al cambiar el valor de este parámetro. También nos centraremos en otros posibles ajustes de la cámara, tales como el back focus, en el que usaremos una carta patrón para ajustarlo debidamente, la función macroactiva y la profundidad de campo, haciendo en todo momento uso de un monitor para comprobar que los ajustes se han realizado correctamente. Bueno, como podemos ver, tenemos aquí un triángulo fotográfico básico que consta de la luz principal que tenemos al lado derecho, la luz de relleno que tenemos al lado izquierdo y por la parte de atrás tendremos la luz de contra o luz de atrás. Bueno, aquí tenemos nuestro triángulo fotográfico ya totalmente encendido, en el cual tenemos una caja como objeto. Como pueden ver, la función de la luz principal es moldear, en este caso, el objeto. Como su nombre bien lo dice, es la luz principal dentro de esta escena. La luz de relleno es la que nos va a matar todas las sombras o minimizar las sombras que nos genera, en este caso, la luz principal, para que no nos quede un poco oscuro. La luz de contra es la luz que nos va a separar este objeto del fondo verde que tenemos en el estudio. Es la que nos va a generar que el objeto no esté pegado al fondo verde y nos genere dimensionalidad. En este caso, cuando apagamos la luz principal, vemos que se nos oscurece por el lado derecho y por el izquierdo nos queda un poco iluminada tanto de la luz de relleno como la luz de contra o luz de atrás. Bueno, aquí tenemos el trípode de la marca Manfrotto. Es un trípode profesional. Y voy a proceder a explicar la instalación del trípode. Como podemos ver, ya lo hemos puesto a una altura adecuada con estas pestañas de aquí, que podemos subir o bajar la altura con él. Y con esta ruleta, si la aflojásemos, vemos como el ángulo del trípode se abre o lo podemos cerrar. Pausa. Bueno, ahora para mover el trípode para arriba o para abajo, tendríamos que darle a esta ruleta de aquí, la aflojamos y vemos que se queda floja, y al apretarlo vemos que está más fuerte. Esto sería para tener un mejor plano y para que no se viera la imagen con mucho movimiento. Al igual que si tocamos en esta ruleta de aquí, que sería para moverlo hacia los lados. Al aflojarlo vemos que lo podemos mover con más facilidad y al apretarlo nos costaría mucho más el movimiento. Es decir, ahora mismo lo he apretado muy fuerte y no podría moverlo. Aquí tenemos una parte que nos permite darle altitud al trípode, con el cual sería con esta ruleta. Es decir, al darle subiríamos y para bajarlo no nos deja. Con lo cual tenemos aquí esta palanca que al bajarlo ya nos permitiría bajarlo. Pausa. Para hacer más largo o más corto el mango del trípode, tenemos aquí esta pestaña, el cual al aflojarlo vemos que podemos sacar más el mango y ajustarlo a la altura al que nosotros queramos.
Lo llevamos aquí, lo dejamos aquí puesto. Esta ruleta de aquí nos permitiría ajustar el trípode a la altura a la que quisiéramos. Y como por final aquí tenemos la pieza en la cual colocaríamos la cámara, que tirando de aquí nos permitiría sacarla y meteríamos la cámara en este tornillo, con la cual apretaríamos por aquí y la volveríamos a colocar en nuestro trípode. Estado de ajuste de cámara de estudio, lo primero que haremos es ajustar el filtro de la cámara. Como vemos, esta cámara tiene tres filtros. Uno que es para una luz de 3200 grados Kelvin, que es para una luz de estudio. Otra de 5600 Kelvin, que es para la luz de la calle. Y luego tiene otro filtro que es de 5600 grados Kelvin más un filtro ND, que esto sería por si estamos en la calle y tenemos mucha luz. Para cambiar el filtro tenemos aquí la ruleta y nosotros, como estamos en estudio, vamos a utilizar el filtro 3. Como vemos, lo tenemos aquí seleccionado. Bien, aquí tenemos la CCU desde la cual controlamos la cámara, la cual en una de las salidas del monitor está conectado a un osciloscopio para comprobar que la señal estándar es la correcta. Ahora mismo no la tenemos. Bueno, lo primero que vamos a hacer es ver la funcionalidad de la CCU, de las cuales aquí podemos elegir lo de poner el patrón o ver directamente la imagen de la cámara. Por otro lado tenemos el shooter, que tiene que ver con la velocidad de obturación, de la cual cuanto más reducida tendrá más brillo la imagen, y cuanto más lo elevemos vemos que la imagen se va oscureciendo. Esto se usa para cuando si quieres hacer una imagen que no tiene movimiento, pues le reducirás la velocidad de obturación y se verá más iluminado. Pero si queremos ver un objeto en movimiento, tendremos que aumentarlo para que tenga más tiempo en captar la luz y la imagen en movimiento sea más nítida. Después tenemos el balance de blancos, que lo veremos luego, el cual tendremos que ponerlo en automático y darle al white para poder ajustarlo. Por otro lado tenemos el Master Pedestal, que es una especie de contraste, el cual, como vemos aquí, se vería más blanco y negro, y por aquí ya se va ajustando más los oscuros. Y luego, por último, tenemos el iris, que el iris tiene que ver también con la capacidad de captar la luz que tiene. Cuanto más cerramos el iris, tendrá menos luz, y cuanto más lo abrimos, tendrá más luz. Y por último también tenemos la ganancia, que deberemos tenerla normalmente a 0. Este es el último recurso, porque si lo aumentamos tanto el brillo de la imagen como las interferencias o el ruido que pueda tener. Con lo cual conviene siempre tenerlo a 0 y es el último recurso, a no ser que estés en lugares muy oscuros y lo uses. Y ahora procedemos a ajustarlo perfectamente para que encaje con la señal estándar. Bueno, aquí ya tenemos ajustada la señal. Como vemos, la distancia de pico a pico son de 5 cuadros más o menos, y de los cuales, como son 0,200 voltios, implica que tiene un voltio en total, que es el estándar de calidad máxima. Y para ello lo único que hemos tenido que hacer es la obturación, la hemos dejado al mínimo, ya que va a ser un objeto inmóvil, y el iris lo hemos reducido un poco y el pedestal también. A continuación vamos a realizar el ajuste de blanco. Para ello en la CCU mantendremos esta palanca que tenemos aquí en automático y pulsaremos el botón de white. Para ello disponemos de un folio en blanco en donde la cámara deberá hacerle zoom y ajustarse el plano a este. Y ya para ello pulsamos el botón de white y empezará el ajuste de blanco. Bien, lo que vamos a hacer ahora es ajustar el back focus, que sirve para cuando tenemos un objeto enfocado, a la hora de alejar el zoom nos mantenga enfocado el objeto. Bien, para ello nos vamos a fijar en estas tres anillas de aquí, de las cuales la primera es el enfoque, la segunda será la del zoom y la tercera es la del diafragma. Bueno, lo primero que vamos a hacer será ajustar la cámara para que el centro esté el objeto que queremos.
Una vez situado, lo que tenemos que hacer es abrir el diafragma completamente al máximo. Y una vez realizado, hay que decir también que tenemos que estar a una distancia aproximada de 3 metros del elemento que vamos a tener como referencia. Y lo siguiente que hacemos es usar el zoom al máximo. Y una vez que lo tenemos a tope, lo que hacemos es ya darle el enfoque con esta anilla de aquí. Y cuando lo tengamos enfocado, tenemos que alejar el zoom lentamente y comprobar si se queda realmente enfocada. Bien, en este caso vemos que sí está enfocada, pero en el caso que veamos que al alejarse difumina y tal, pues lo que tendríamos que hacer es repetir el proceso hasta que veamos que está finalmente ajustado. Vamos a comprobar que si acercamos de nuevo, sigue todo enfocado. Bien, ahora vamos a explicar lo que es el macro, que sirve para ayudarnos a definir los objetos cuando tengamos muy de cerca la cámara, queramos grabar algo en plano detalle. Puesto que ahora mismo, por ejemplo, si aumentamos lo que es el focus, vemos que aún con esas, ampliándolo, se ve el objeto borroso. Incluso si hacemos, por ejemplo, zoom, se vería peor todavía el objeto. Con lo cual tenemos que usar el macro, que es esta palanca que tenemos aquí, la cual tendríamos que subirla según necesitemos. Vemos ya apenas he subido una chispa del macro y ya se ve todo definido. Aumentamos más el zoom para comprobar que aunque lo aumente se sigue ajustando. Y como vemos también lo que cambia aquí sería también de nuevo la profundidad de campo. Es la que vemos, aumentamos más, se podrá apreciar más. Vemos que aquí ya a pleno detalle podemos tener simplemente 2 potenciómetros que son súper diminutos. Se ve definido mientras que el resto se ve borroso. Y si lo ajustáramos podríamos hacer el contrario, que los de arriba se vean definidos y los de abajo se vieran borrosos. Incluso podríamos seguir acercando el zoom hasta ver el nivel máximo que podríamos sería aquí ya, que aunque aumente el máximo el macro ya no, este sería el máximo que puede darse para definir un objeto de cerca. Bien, vamos a hablar de la profundidad de campo. La profundidad de campo es la nitidez que tenemos en una imagen, de modo que ahora mismo la que tenemos se ve nítido por todos lados, con lo cual eso significa que la profundidad de campo es muy amplia, dado que tiene todas las partes definidas. Para jugar con ella lo que hay que hacer es aumentar el zoom. Deberías alejarte o acercarte y usar el zoom para poder ajustar la profundidad y tener una profundidad más reducida y que un objeto se vea más detalladamente, mientras que por ejemplo el fondo sea más borroso. Ahora mismo, por ejemplo, hacemos zoom al objeto que queremos marcar y con el focus lo que hacemos es ajustarlo para que nos marque la parte que queremos. Por ejemplo, ahora mismo podemos ver que la parte de adelante se ve nítidamente, mientras que lo demás se vería borroso. Lo que hacemos aquí es reducir la profundidad de campo. Si quisiéramos al contrario, solo teníamos que ajustar de nuevo la óptica y como vemos ahora se vería lo de arriba nítido y lo de abajo borroso. Esto es la reducción de la profundidad de campo.